Aquí lo tenemos. Un fuerte aplauso para Tony, que se oiga. ¿Estás oyendo, Tony? No nos ha oído, así que igual tenemos que repetir, ¿eh? Voy a poner el micro. Fallo mío. Hola, Tony, ¿nos oyes? Espera un momento que no te oímos. A ver si está muteado esto. No, este no es este, supongo. Ahora. Perdón, que es que estoy aquí. A ver, ahora. ¿Puedes repetir el saludo? A ver si te oímos. Hola. A ver, un poco más fuerte. Hola. Aquí lo tenemos. Buenos días a Un todos. aplauso fuerte para Tony. Hola, buenos días a todos. Muy bien, pues como decía, Tony nos va a presentar lo que es la plataforma de vídeo, tecnologías de vídeo digital dentro de Creative Cloud. Y ahora sí ya me callo definitivamente y paso la palabra a Tony. Muy bien. Muchas gracias, Ana. En primer lugar, pues pediros disculpas por no poder estar allí en persona. Pero bueno, tuve la mala pierna de romperme una pata, bueno, o la mala pata de romperme una pierna. Y bueno, la buena noticia es que gracias a la tecnología de Adobe Connect, pues creo que estamos haciendo una de las cosas más rocambolescas que se ha hecho con la tecnología, que es que yo estoy desde Barcelona retransmitiendo a Granada, pero luego en esa pantalla de la sala se ve un Connect a través de un streaming que lo está volviendo a retransmitir al resto de España, con lo cual, o del mundo de hecho, con lo cual pues creo que no sé si se habría hecho antes esto, pero es una especie como de vuelta de tuerca. Bueno, prometo ser muy breve porque sé que os deben estar haciendo ya sonidos el estómago, ya es demasiado cerca de la hora de comer, así que voy a ser muy sintético y pues mi objetivo esta mañana es explicaros qué es la plataforma de vídeo que se propone dentro de Creative Cloud. Espero que el Connect pues responda. Si no fuera así, pues le pido a Ana o a alguien que me lo diga a través del chat y bueno, en cualquier caso, mi compañera Ana también tiene un plan B, si la conexión no fuera bien, pero bueno, esperemos que no sea así. Bien, dicho esto, voy a explicaros cuáles son los elementos que tenemos dentro de la oferta de Creative Cloud para trabajar con vídeo y pues dentro de esta oferta, por qué pienso que es la mejor elección para todo aquel profesional que quiera o bien iniciar a trabajar o comenzar a trabajar en el mundo del vídeo o bien pues quiera realmente desarrollar su trabajo a lo largo de todo el flujo de trabajo, no únicamente pues en la parte específica de edición o en la parte específica de creación de efectos visuales, etc. Bien, ¿qué diferencia hay en el flujo de trabajo que propone Adobe frente pues al flujo de trabajo de otros fabricantes que proponen otras marcas? Bueno, principalmente es que en Adobe cubrimos pues prácticamente todas las fases de un trabajo, de un flujo de trabajo en vídeo. Desde la parte de planificación, aquella que es anterior al trabajo de edición puramente dicho en vídeo. Dentro de esta parte de planificación tendríamos Adobe Story para la creación de guiones, de ficción o de documentales, y Adobe Prelude, que es una herramienta que bueno, hace un trabajo muy concreto, pero lo hace muy bien, que es toda la parte del control de la ingesta, es decir, toda la parte de recolección del material de vídeo que hayamos hecho con nuestra cámara y que luego pues podemos clasificar y ordenar para llevarnos ya ese premontaje limpio y con el material necesario para producir o para pasar a la siguiente fase, que es el corazón, que es la fase de creación. Bien, en esta fase de creación tendríamos una serie de herramientas que el epicentro sería Premiere, tendría que ser, entre comillas, el InDesign del vídeo para maquetar nuestra línea de tiempo, nuestro proyecto, y esto lo vamos a conseguir a partir del material que hemos recogido en Prelude. Lo podríamos hacer directamente en Premiere, pero el hecho de pasar antes por Prelude, como vais a ver en unos minutos, en unos segundos, pues nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Luego tendríamos After Effects, que vendría a ser el Photoshop del vídeo para la creación de efectos visuales, motion graphics, es decir, cualquier tipo de recurso de vídeo, de recurso visual, de imagen en movimiento
lo vamos a poder conseguir, casi diría que sin límites dentro de After Effects. Luego, esta tarde en la ponencia de Fernando veréis algunos ejemplos sorprendentes de lo que os digo. Y Audition, que sería el Photoshop del audio, para poder pues exigirle a la pista de sonido todo lo que queramos, tanto en lo que es la creación de nuevos sonidos como la corrección de las locuciones que ya haya. Y a esto diríamos SpeedGrade, que es la herramienta de Creative Cloud que se encarga de la corrección de color en vídeo, que tiene toda una serie de pues, dificultades añadidas respecto a la fotografía, por ejemplo, pero que, bueno, la buena noticia es que todo esto pues está controlado por SpeedGrade y lo puede solucionar de una manera además muy cómoda y muy visual. Y por último, pues en la fase de distribución tenemos la gran suerte de contar con Adobe Media Encoder. Y digo la gran suerte porque, al contrario de lo que ocurre en fotografía, en vídeo tenemos un auténtico caos en la cantidad de formatos que vamos a manejar. En fotografía, pues, la mayoría de nosotros se mueve con JPEG, con TIFF, y ya a un nivel más profesional sí que es cierto que hay muchos fabricantes y cada uno con su versión de RAW, pero, por ejemplo, con el estándar del negativo digital que creó Adobe, del DNG, pues se ha podido, digamos, de alguna forma, toda esta posible confusión se ha podido compactar con estos formatos bases. Esto no ocurre en vídeo. Cuando hacemos un vídeo, la estrategia que hay que seguir es totalmente distinta si vamos a poner este vídeo en televisión, si lo vamos a utilizar para cine digital, si lo vamos a desplegar en cualquiera de las redes sociales que hay de vídeo, como YouTube o Vimeo, si lo queremos para que se visualice a través de una tablet. Cada una de estas salidas requiere un tipo de pues, formato específico y, si fuera poco la cantidad de formatos que hay, además tenemos que escoger el códec de compresión adecuado para que ese vídeo pese lo justo para ese medio donde se va a desplegar. La buena noticia es que con Adobe Media Encoder nos podemos olvidar de esto. Sea el formato que sea, vamos a tenerlo disponible en Adobe Media Encoder. Nosotros solo nos tenemos que preocupar de editar nuestro proyecto y va a ser Adobe Media Encoder el que se va a encargar de transformar ese proyecto al formato que necesite, ya sea para hacer un DVD, un Blu-ray, proyectarlo en televisión, en cine digital, etc. Muy bien, dicho esto, voy a compartir mi escritorio. Voy a poner aquí mi ordenador chivato, vale, para que vea lo que estoy haciendo en todo momento. Y vamos a empezar haciendo un vistazo rápido a una de las primeras herramientas que os quiero mostrar, que es Adobe Story. Story es una aplicación online, es decir, nosotros nos conectamos directamente a esta herramienta mediante la URL de story.adobe.com. También es cierto que nos la podemos descargar como una aplicación de escritorio, por si queremos seguir trabajando con ella cuando estemos offline. También es posible descargarse una aplicación de escritorio desde esta web. Y, como os dije al principio, esta aplicación sirve para la creación de guiones. La ventaja es que tenemos muchas facilidades para facilitar lo que es el proceso de creación. Cuando vamos a crear un proyecto, pues podemos escoger un montón de diferentes tipos de fichero. Podemos crear pues informes, que luego veremos para qué sirven, que nos relatan todo lo que es necesario para la filmación. Podemos crear, pues lógicamente, también un nuevo guión para empezar a escribir desde cero. Podríamos importarlo de un fichero de Word, por ejemplo, o un fichero de InDesign. Podemos crear lo que se llaman las programaciones para ordenar dentro de un calendario cuál va a ser el orden de las tomas de rodaje. El calendario de rodaje, esto es súper útil para ahorrar costes, ¿vale? Pero lo interesante también es luego las ayudas que vamos a tener mientras estamos trabajando. Explico. Aquí tenéis un previo de un primer guión. Fijaos cómo, bueno, al principio puede parecer un procesador de textos normal, pero tengo toda una serie de ayudas, ya que previamente yo he podido definir en Adobe Story pues la lista de personajes, la lista de localizaciones, la lista de elementos que van a aparecer, de tal manera que, por ejemplo, si yo quisiera continuar este diálogo que tengo aquí, me está hablando Xavier, pues podría pulsar un enter directamente en la siguiente entrada del guión, y si empiezo a escribir el nombre de una actriz, en este caso la S, ya me pone una lista con los dos personajes de este guión cuyo nombre empieza por S, con lo cual puedo seleccionar una de ellas y me ahorro tener que escribir.
Claro, una vez esto puede suponer un ahorro de tiempo muy pequeño, pero cuando tengo que estar escribiendo constantemente, el ahorro que supone es importante. Es más, si no escribo nada, puedo acceder a la lista completa de personajes para evitar errores, que justo el personaje que voy a escoger es el que en ese momento tiene que hablar. No solo eso, también puedo escoger, si no quiero que hable un personaje, sino cualquier otra cosa, pues pulsando un solo Enter, puedo escoger todos estos elementos de cabecera que además, y esto es lo realmente interesante, van a poder funcionar también como metadatos. Ahora estoy viendo pues, que puedo introducir el título de una escena, una secuencia de acción, un diálogo, una transición, una toma, etcétera. ¿Vale? Fijaos cómo ahora he escogido la opción de toma y él ya directamente me inserta este número con la numeración de la toma y además lo hace de forma automática siguiendo el orden delante de toma que yo haya hecho. Esto por un lado. Pero, además, si hago clic en la derecha, tengo toda una serie de elementos pues, adicionales como son las etiquetas. Estas etiquetas nos permiten pues, señalar cada uno de los elementos que intervienen en el guión. Y esto nos va a permitir también pues, poder hacer un presupuesto y una valoración de costes mucho más rápido, ya que las propias etiquetas luego se van a poder hacer servir para crear informes de cuál es el coste de este rodaje, por ejemplo. Puedo añadir todo tipo de etiquetas, me las invento. Pueden ser pues, peinados, pueden ser maquillaje, puede ser pues, elementos de atrecho, incluso puedo poner en qué partes del guión quiero que aparezca un product placement, es decir, esa publicidad encubierta, metiendo ahí ese refresco o esa caja del producto que sea. Por ejemplo, imaginaos que ahora yo quiero estar seguro de que cuando vaya a rodar necesito estos taburetes, los bar stool, y claro, no quiero que cuando llegue la hora de rodaje nadie sepa de dónde tenemos que sacar los taburetes. Quiero que alguien ya se haya pues, encargado de comprar. Pues entonces lo que hago es de añadirle a esos bar stools la etiqueta de props, de elementos de decoración, ¿vale? Simplemente añado ese elemento, que es el texto que he subrayado, y fijaos cómo pues, ya aparece allí reflejado. En el propio guión, de hecho, ya aparece en negrita, y de hecho, si paso por encima, también aparece un tooltip que me indica que ese elemento del guión ya está capturado como un elemento que va a haber que comprar, que va a haber que pues, reflejar en el presupuesto del rodaje. A partir de toda esta información, de la cual solo os he explicado un 1%, porque podríamos pasarnos todo el día explicando la cantidad de elementos que tiene Story, yo voy a poder pues, crear toda una serie de elementos muy útiles. Uno de ellos sería, como os decía anteriormente, los informes. Esos informes podrían ser informes que, pues, a la hora de crear ese informe, tuviera una relación de los actores, una relación del vestuario, podría ser, pues, de hecho, cualquiera de estas categorías. Podría ser una lista del rodaje, una lista del reparto de actores, una orden de ejecución, o, de hecho, puede ser una unión de todo ello, con lo que crearía lo que se llama la Biblia del rodaje. Un documento que contiene todo lo que necesito para poder rodar. Voy a saber pues, cuáles van a ser en cada escena el vestuario, el mobiliario, el maquillaje que se necesita, los actores que tienen que estar presentes ese día y que por lo tanto no pueden faltar al rodaje, por supuesto, como ya os podéis imaginar, todo ese trabajo que de hecho hasta ahora se hacía a mano y que suponía pues, una inversión de tiempo muy importante, lo voy a poder exportar como fichero HTML, fichero de texto y lo más importante de todo, toda esta información se va a poder incrustar en los ficheros de vídeo reales como parte de sus metadatos. Con lo cual, luego, para vincular cualquier filmación, cualquier secuencia de vídeo, cualquier toma a los elementos que le corresponden en el guión, va a ser extraordinariamente sencillo. Esto mismo lo tengo también en la creación de lo que se conocen como las programaciones, que lo que me permite es crear, pues, un calendario, ¿vale?, con las diferentes escenas. ¿A qué hora se tienen que grabar? Lo interesante además es que puedo decirle que me lo ponga por el orden cronológico de la narración, de la historia, o, más importante, por el orden del rodaje, porque como sabéis, rara vez se rueda una película en el mismo orden de la narración, de la historia. Normalmente pues se aprovechan que se está en una localización para rodar todas las secuencias que se encuentran en esa localización o con unas condiciones de luz específicas. Lo bueno es que la flexibilidad de Adobe Story me permite hacer ambas cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Podría mostraros ahora cómo transportar toda esta información
directamente a los ficheros de vídeo, pero como vamos un poco justos de tiempo, si os parece, vamos a pasar directamente a la parte de ingesta. Y vamos a hacerlo con Prelude. Este indicador por el que ahora se me está escuchando más o menos. Lo digo porque aunque soy consciente que estoy hablando, pero tengo la sensación extraña de... Bueno, voy para allá. Espero, doy por hecho que sí. Vamos a empezar un nuevo proyecto en Prelude, que sería el inicio de nuestro flujo de trabajo, ¿vale? Para hacerlo, pues voy a crear un nuevo proyecto, vamos a llamarle Proyecto Nazarí. Muy bien. Y el siguiente paso, una vez ya hemos creado este fichero de proyecto, es proceder a la ingesta del material que queramos grabar, mediante la opción de menú, archivo, ingestar. Muy bien. Ahora podéis fijaros como en este cuadro de diálogo a la izquierda aparece pues, mi disco duro. Si tuviera ahora mismo conectada mi cámara directamente al ordenador, también aparecería el disco duro o la tarjeta de la cámara. Sí. Sí. Vale. Vale. ¿Se corta mucho o no? Vale, vale. Perfecto. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Bien. Perfecto. Muy bien, gracias. Pues lo que os comentaba. Puedo acceder directamente a mi disco duro, al disco duro de la cámara, a la tarjeta. Y lo bueno es que, fijaos cómo ya puedo ver el contenido de, sea mi disco duro, sea mi tarjeta, etc. Y lo bueno es que lo que veo no son únicamente miniaturas, sino que si arrastro el ratón, puedo ver que se trata de pues, secuencias en movimiento. Supongo que a través de Connect lo veréis con un poco de estroboscopia, pero bueno, así que podéis captar también que efectivamente se trata de pues, secuencias en movimiento. Con lo cual tengo la seguridad de que voy a escoger el clip adecuado, no otro. Muy bien, voy a escoger por ejemplo estos clips, el resto de material no lo necesito, con lo cual pues, no tendré que cargar con un montón de material, que además pesa un montón, porque el vídeo pesa un montón, que no necesito. No tengo por qué torturar el disco duro o los discos duros de mi ordenador, escogiendo aquel material que no necesito, únicamente aquellos clips que sé que voy a necesitar, que sé que voy a editar. Podría, de hecho, editarlos directamente de la unidad de almacenamiento original, pero lo interesante es decir que transfiera todos esos clips seleccionados a la carpeta donde voy a almacenar todo el material de mi proyecto. Es más, llegados a este punto, incluso podría decirle que quiero transcodificar toda esta información, la podría transcodificar a cualquiera de estos formatos, a formato MPEG-2, MPEG-2 para DVD, QuickTime, lo que fuera. Pero lo interesante es que no es necesario hacerlo. No es necesario hacerlo porque tanto Prelude como Premiere Pro admiten de forma nativa la mayoría de formatos que se utilizan en el mercado. H264, HD Pro, DVCam, AVHCD, XDCam, tanto en HD como en SD o incluso en formatos de 4K de cine digital, como por ejemplo pues el Red Cinema con la extensión R3D. El hecho de poder trabajar con el formato nativo no únicamente hace que nuestro flujo de trabajo sea mucho más rápido, sino que además vamos a poder conservar mucha mayor calidad, ya que estamos trabajando con el material en bruto, el que procede directamente de nuestro dispositivo, sin esa pérdida que siempre se va a producir cuando hagamos cualquier tipo de transcodificación. Muy bien. También podría agregar unos metadatos justo en este punto del proceso, por ejemplo, esos metadatos que habría creado con History. Hago clic en ingestar y fijaos cómo ahora aquí abajo aparece una que me indica que pues está realmente importándose ese material, y así de esa manera tengo también
pues conciencia de cuál es el punto del proceso en el caso de que estén editando muchos scripts de golpe. Muy bien, llegados a este punto, pues el siguiente paso es, de esos scripts que yo he escogido, acordaos que ya he eliminado toda aquella masa de grabación que me voy a necesitar, voy a escoger el primer corte. Voy a crear el primer corte inicial, que va a ser esa edición, y por tanto voy a descartar todos aquellos fotogramas que no me interesan. Muy bien. Vamos a empezar por este primer vídeo. Voy a arrastrar el punto donde quiero que empezar a tener esa asa de edición en Premiere y descartando el resto de fotogramas que no me interesan, y voy a añadir lo que se llama un nuevo marcador de subclip. Esto lo que hace es crearme un nuevo clip. Fijaos que en el momento que he realizado esta operación, Prelude ya me añade una nueva miniatura a la ventana de proyecto, que va a ser ese subclip, es decir, los fotogramas que me interesan, únicamente los fotogramas que me interesan de ese clip, y también voy a seleccionar un punto de salida, por ejemplo, justo en este momento. Simplemente en el panel del inspector de marcadores hago clic en el punto de salida. Muy bien, vamos a hacer lo propio con este otro clip. Vamos a desplazar el cabezal de reproducción hasta el momento en que la actriz empieza a hablar. Y una vez más vamos a marcar ese marcador de subclip. Fijaos cómo además el equivalente de teclado, el atajo de número 1, lo digo porque muchas veces pues será incluso más rápido, no hará falta ni irnos al menú. Simplemente una vez ya nos acostumbremos y nos familiaricemos con la herramienta, pues puedo marcar el punto de entrada, el atajo de teclado O, que es para hacer el punto de salida, el punto out. Muy bien, ahí lo tengo, un nuevo subclip, y ya vamos a escoger el último clip, y ahora es más rápido, voy a pulsar el 1 justo en este punto para crear ese inicio de subclip, y lo voy a acabar justo en el punto este de aquí, pulso la teclado y ya he creado mi tercer subclip. De tal manera que ahora lo que tengo es justo el material que necesito para ya empezar a añadir efectos, añadir transiciones, correcciones de color dentro de Premiere, pero insisto, de una forma mucho más directa, de una forma que me va a permitir ahorrar mucho trabajo al pues desestimar todo lo que no necesito. Bien, por eso el siguiente paso es crear lo que se llama un montaje inicial, mediante esta opción específica para ello, crear montaje inicial. Lo voy a seleccionar. Vamos a darle un nombre, inicio, para ser originales, por ejemplo. Y lo guardamos en nuestra carpeta de montajes iniciales. Ahí tenemos ese símbolo que lo que yo he hecho, y que de hecho voy a poder llevarme ya directo a Premiere de una forma muy sencilla, ya que lo único que tengo que hacer es seleccionar ese. Le voy a decir que me lo envíe directamente a Premiere Pro. Enviar a Premiere Pro. Fijaos como directamente paso a Premiere Pro. Fijaos como en el propio proyecto de Premiere Pro ya aparece el mismo icono que yo hice en Prelude con el nombre de inicio de rodaje. Ahí lo tenemos. Y es directamente, bueno, no tengo nada, ahora que pienso, porque en Prelude no he tenido la prudencia, de arrastrar nada a esta línea de tiempo. Ahora, vamos a abrirlo, y ahora sí, esto es lo que pasa porque ir muy rápido. Escojo los tres subclips, ahora sí, los tengo, muy bien. Cuando lo envíe a Premiere Pro, pues ya tengo ese mismo montaje inicial listo para poder empezar a editarlo en Premiere, para añadir transiciones, para poder realizar cualquier tipo de operación de las muchísimas que se pueden hacer en Premiere. Que además, en esta versión CC incluye toda una serie de mejoras de interfaz. No son cosas muy espectaculares, pero sí que son muy útiles para el editor, como por ejemplo la posibilidad de añadirle cualquiera de estas funciones dentro de los botones de previsualización, o incluso también la posibilidad, por ejemplo, de decirle que nos muestre lo que se llaman las superposiciones, que es una especie de información que lo que hace es mostrarnos la información que nosotros le digamos. De hecho, fijaos como desde aquí podemos ajustar esa superposición
para que nos muestre pues cualquiera de la información que nosotros le digamos aquí. El nombre de la secuencia, el código de entrada de origen de cada clip, los marcadores si existen, el nombre del clip en el proyecto, el nombre original del archivo. Podemos añadir toda esta información. De hecho, podemos hacer también varias columnas de información y toda esa información va a aparecer reflejada encima de nuestra pantalla de edición y por lo tanto va a ser mucho más fácil poder acceder a esta información sin tener que pues, navegar entre diferentes paletas. Por supuesto, esto lo vamos a poder activar o desactivar en cualquier momento. Bien, antes de explicaros qué otras ventajas o novedades tenemos tanto en Premiere Pro como en el resto de aplicaciones de la suite, sí que me gustaría justo en ese momento, por si luego no nos da tiempo a explicarlo, creo que esta parte es muy importante, ver cómo podemos realizar la salida de este vídeo a cualquier formato que nos podamos imaginar, por complejo o extraño que este sea. Desde el Premiere lo podemos conseguir mediante la opción de archivo, exportar, y escoger la opción de exportar medios. ¿Vale? Al escoger esta opción, se abre un cuadro de diálogo donde yo puedo escoger el formato en el cual lo quiero exportar. Fijaos, por un lado tengo el formato de salida, de origen, perdón, con la calidad original, con los colores originales, etcétera, y por otro lado, el formato de salida. Si el formato del recuadro, la proporción no coincide, yo ya voy a poder ver en el mismo momento que estoy preparando la exportación, veo cuáles pueden ser las posibles modificaciones. En el caso de un cambio de escala, por ejemplo, además tengo la opción de decirle que pues, me haga esta especie de banding, esta especie de letterbox. Podría decirle me escalar para que rellene toda la zona de la proporción, si no coincide el formato que estoy con el que quiero exportar con el formato original, o podría decirle que incluso me deformara la imagen. ¿Vale? Bien, cualquier cambio en la calidad, por ejemplo, también va a ser visible justo en cualquiera de estos formatos. En principio, tengo todas las opciones para preparar mi vídeo, ya sea para televisión, para reproducción en DVD, para reproducción en cine digital, podría ser un MP4 Explorer Blu-ray, podría ser, por ejemplo, pues un QuickTime para reproducir dentro de una tablet Pro, pero es que además dentro de H264 un montón de preajustes determinados. Tengo el H264, uno de los transcoders más populares hoy día por su calidad de promedio, calidad-compresión, pero adaptado para, por ejemplo, si quiero sacar este vídeo y que se vea lo mejor posible en una tableta Android. Si quiero que se vea lo mejor posible en un iPad. Si quiero que se vea lo mejor posible en un iPad mini o en un Kindle, una Nook Color, o para televisores con 1080 y de 25 fotogramas, es decir, para el sistema PAL, o para PAL normal, del de toda la vida, o para pues editar directamente en YouTube en HD o en YouTube en resolución normal o en Vimeo, etcétera. Es decir, es muy difícil no encontrar aquí dentro un ajuste que pues coincida con nuestras necesidades. Es más, si en el caso de que no estuviera ese ajuste, no hay ningún problema, puesto que todos estos ajustes no son más que conjuntos de propiedades que nosotros vamos a poder editar también directamente en Adobe Media Encoder. Aquí podríamos cambiar el tamaño del cuadro, por ejemplo, si quisiéramos pues, un fotograma vertical, pues para una marquesina de publicidad, pues por aquí lo podríamos cambiar. Podríamos cambiar pues también la calidad del audio, podríamos cambiar la calidad de multiplexado, para qué estaría adaptado. Podríamos cambiar también pues el tipo de información o de aspect ratio del píxel, el data rate, cualquier pues parámetro que necesitemos modificar, lo vamos a poder hacer desde aquí. Por eso os comentaba al principio que la flexibilidad de Adobe Media Encoder es máxima. Bien, una vez ya estemos de acuerdo con el resultado, hacemos clic en cola. Si queremos seguir trabajando con Premiere, podríamos exportarlo ya directamente, pero si hacemos clic en cola, lo que hace Premiere Pro es abrirnos el Adobe Media Encoder, ¿vale? Y fijaos, dentro de este cuadro de diálogo, voy a ocultar el resto de aplicaciones para que no nos moleste, ya podemos ver los ficheros que en nuestro fichero, el inicio de rodaje, que ya está ahí preparado para que cuando yo, por la noche, cuando me vaya a dormir,
pues haga clic en Play y sea el ordenador el que se encargue de ir haciendo el render en el formato que he escogido, ¿vale? Por supuesto, podría, de hecho, pues en este punto cambiar tanto el formato para el cual lo quiero pues exportar, como, de hecho, también los ajustes, ¿vale? En cualquier momento puedo volver a este cuadro de diálogo. Es más, fijaos cómo, de hecho, desde aquí también puedo acceder a todos esos ajustes y, por si me lío y no estoy muy seguro de qué quiere decir cada una de estas palabrejas o esta nomenclatura tan complicada, pues aquí tengo a la derecha una guía donde tengo ya pues clasificados por categorías los tipos de salida que puedo necesitar, en el caso de dispositivos, tanto Android como Apple, como Kindle, en el caso de televisión, pues tanto televisión en formato MPEG-2 para el PAL, resolución normal, como resoluciones H264 para diferentes pues calidades de televisión en HD, es decir, más fácil, imposible. Como podéis ver, aquí tengo una cola hecha de varios elementos que tenía, pero las voy a borrar para que podáis ver cómo, de hecho, es muy sencillo pues añadir cualquier tipo de fichero a esta cola. Acordaos que el primer fichero que he puesto a la cola es la línea de tiempo que yo he lanzado desde el propio Premiere. Pero, de hecho, también podría lanzar cualquier otro tipo de documento. Por ejemplo, si quiero lanzar un documento de After Effects, una composición de After Effects, pues simplemente tendría que ir a la carpeta donde tengo ese documento de After Effects. Vamos a verlo. Aquí tengo, por ejemplo, este proyecto de After Effects, lo arrastro directamente a Adobe Media Encoder y lo que hace Adobe Media Encoder es rastrear y chequear las composiciones que yo tengo dentro de ese fichero. Una vez las ha detectado, pues simplemente tengo que escoger la composición que quiera utilizar para realizar el render final. Composición o composiciones, por supuesto, podría coger más de una. Y entonces, pues hago clic en aceptar y ya se añade a la cola ese documento de After Effects, como podéis ver en el icono, donde también, por supuesto, podría escoger el formato de salida que quisiera darle, ¿vale? Y podría ser incluso pues un fichero que me ha enviado un cliente, simplemente el cliente me lo ha enviado en formato QuickTime, yo lo necesito en formato H264 para que se pueda, por ejemplo, publicar en YouTube, pues escogería ese fichero de vídeo, en este caso un MOV, podría ser un API, un Windows Media, un 3GP, y desde aquí pues indicaría simplemente el formato hacia el cual lo quiero transcodificar, ¿vale? Que, por ejemplo, tengo un fichero de Photoshop que contiene una línea de tiempo, una pista de vídeo, porque como sabéis, ahora Photoshop también puede tener capas de vídeo y puedo hacer una especie de montaje o de edición bastante curiosa y bastante buena dentro de Photoshop. Pues también podría arrastrar directamente el fichero PSD a Adobe Media Encoder, puesto que también va a poder Adobe Media Encoder entender que ese fichero PSD tiene capas de vídeo y me va a poder convertir ese fichero de PSD a cualquiera de los formatos disponibles. ¿Qué ventaja hay de hacer este procedimiento de arrastrar el fichero PSD frente a exportarlo directamente de Photoshop, por ejemplo? Pues que, lógicamente, como os podéis imaginar, la cantidad de formatos y de ajustes disponibles en Adobe Media Encoder es mucho mayor que la que tenemos a nuestra disposición desde el propio Photoshop, que únicamente te deja exportar en 4 o 5 formatos básicos, que para muchos casos puede ser suficiente, pero en los casos de que realmente necesitemos más flexibilidad de salida, podemos pues utilizar este método, que como podéis ver tampoco es nada complicado. Muy bien, esto es un poco, de una forma muy resumida, el flujo de trabajo que os quería explicar, pero ahora me gustaría dedicar los minutos que me quedan, creo que todavía me quedan 10 minutos, si no me equivoco. Ana, hazme una señal, aunque sea por el chat. Bueno, si el chat otorga, sí que entiendo que sí. Sí. Vale, vale. Pues acabo con 3 cositas muy rápidas de After Effects, ¿vale? Porque pienso que vale la pena que las conozcáis y ya os dejo libres para que os tenéis un más que merecido almuerzo. Bien, lo primero que os voy a mostrar es
una prestación que de hecho hace ya mucho tiempo que nos pedían muchos usuarios, que es la integración de After Effects con programas de modelado 3D. Que, como os decía, esta tarde con Fernando vais a poder ver ejemplos extraordinarios y prácticos de esta tecnología, pero yo ahora os voy a dar simplemente los 4 pasos para que entendáis cómo funciona esta tecnología. Bien, para empezar, aquí tenemos un vídeo. Como podéis ver, es un traveling, aunque lo veáis también con estroboscopia, ¿vale? De un jeep con una serie de, bueno, unos aventureros aquí mirando un mapa, y lo que he hecho es añadirle a este vídeo lo que se llama el rastreador de cámara 3D. Este rastreador de cámara 3D lo que hace es calcular, mediante los píxeles del vídeo, los puntos de perspectiva, los puntos de proyección, que son todos estos puntos que veis aquí reflejados y que son los que cuando paso por encima pues me muestran esta especie de círculos para señalarme dónde he detectado esa perspectiva. Bien, gracias a esta información que ha calculado directamente After Effects por mí, puedo, por ejemplo, seleccionar estos 3 puntos, ¿vale? Y con el menú contextual puedo decirle que a través de esos 3 puntos, que como sabéis es el mínimo para crear un plano, puedo definir el plano de tierra de origen, ¿vale? De esta manera lo que ha hecho After Effects es crear un plano de referencia, un suelo, no sé decirlo de alguna manera. Ahora voy a escoger los puntos del radiador de todoterreno, todos estos puntos de aquí, y a partir de ahí le voy a decir a After Effects, también con el menú contextual, que me cree un objeto sólido y una cámara 3D, que lo interesante de esta cámara 3D que me ha creado es que su movimiento coincide exactamente con la cámara real que realizó este traveling, con lo cual si ahora desplazo el cabezal de reproducción, como vais a poder ver, la posición de ese sólido que me ha creado, de esa cartulina rosa, pues coincide exactamente con el movimiento de la cámara. Y diréis, vale, sí, muy bonito, pero yo para qué quiero una cartulina rosa delante de un todoterreno. Es verdad, la verdad es que no sirve para nada como tal, ¿no? Pero lo interesante, y ahí es a lo que voy, es que en After Effects CC voy a poder exportar directamente este sólido como un fichero de Cinema 4D, el famoso software de modelado, render y animación 3D. Lo exporto en formato nativo Cinema 4D. Voy a guardarlo aquí en el escritorio, por ejemplo, vamos a llamarlo todoterreno. Y lo interesante es que pues este fichero lo vamos a poder editar directamente en el propio Cinema 4D para poder pues añadirle cualquier elemento. Claro, me podéis decir, muy bien, pero ¿qué pasa si yo no tengo Cinema 4D? Porque sí, esto está muy bien, pero claro, si no tengo Cinema 4D, pues ¿de qué me sirve saber que lo puedo integrar? Bueno, la respuesta es que si tenéis Creative Cloud, tenéis Cinema 4D, puesto que con la membresía o con la parte de ser miembro de Creative Cloud incluye la versión Lite de Cinema 4D, el Cinema 4D Lite. Es una versión restringida de la versión profesional de la R15, que por supuesto también es compatible, si la tenéis, con After Effects, pero que permite hacer pues prácticamente las principales operaciones tanto de modelado como de rendering o como de animación. De hecho, todo lo que estoy haciendo yo ahora lo estoy haciendo directamente con la Lite, con lo cual vais a tener más que 2 horas para poder pues, aprovechar al máximo esta nueva prestación de Adobe. ¿Qué es lo que voy a hacer de hecho? Pues lo que voy a hacer va a ser fusionar una pieza, un clip 3D, con esta cartulina rosa que yo he creado dentro de After Effects. Vamos a hacerlo. Ahí tengo este fichero, que es un guardabarros. Lo puedo haber modelado yo o puedo haber cogido esta pieza de la multitud de clips 3D que hay disponibles en Internet, tanto de pago como de libre uso. Hay una biblioteca inmensa de clips de libre uso en 3D que podéis aprovechar para vuestros proyectos, para vuestras animaciones o vuestras composiciones de vídeo. Con lo cual, pues, esto nos permite aprovecharnos de todas las ventajas del mundo 3D sin tener que ser expertos en programas de modelado, ¿vale? Bien, ahora fijaos como dentro del Cinema 4D yo aquí tengo pues una relación de los diferentes elementos que he creado. Tengo la cámara que hice en After Effects y que Cinema 4D me la reconoce perfectamente. Tengo también el sólido reflejado
y tengo pues el parachoques que acabo de importar. El siguiente paso va a ser arrastrar encima de este sólido que he creado en After Effects el parachoques, con lo cual lo que hago es convertir el parachoques en objeto hijo de este sólido que he creado en After Effects. Muy bien, eso que quiere objeto, le digo que sus coordenadas sean 0, 0, 0, me va a coger como punto de origen de coordenadas el objeto original de su objeto padre. Las coordenadas de su objeto padre, que en este caso era pues la cartulina rosa, con lo cual ya tengo la seguridad de que el movimiento de este parachoques va a ser el mismo movimiento que yo tenía en esa cartulina roja, con lo cual el parachoques que es sintético va a coincidir perfectamente con la imagen del coche en el vídeo real, en el vídeo con filmación real. Por supuesto puedo hacer invisible pues la cartulina, perdón, que he hecho para que no se vea, pero claro, aunque confío en que After Effects lo he hecho bien, verdad que ayudaría bastante poder ver el vídeo de fondo para poder saber que realmente encajan las dos piezas. Muy bien, pues esto lo voy a conseguir. Por ejemplo, podría hacerlo de varias maneras, pero una muy rápida es crear un material nuevo y decirle a este material que su textura, la textura de su superficie, va a ser de hecho el mismo vídeo que hemos hecho servir como referencia. ¿Vale? Ya tengo esa textura. El siguiente paso es algo tan sencillo como crear un fondo y decirle que ese fondo que hemos creado va a tener el vídeo como textura. Y ya está. De esta forma, aún ya estaría a tiempo de poder corregir con las herramientas de Cinema 4D pues cualquier posible pues, cambio de orientación, ¿vale? Para estar seguro de que coincide perfectamente con el coche. Muy bien, todo esto transportado a After Effects, fijaos que lo que consigo es la integración de ese parachoques con la escena. Y acordaos que esto no es una imagen fija, es un vídeo, es decir, el movimiento que realizo con la cámara se realiza también con la cámara virtual del objeto 3D. Y ambos van a coincidir perfectamente. Otra ventaja es que el rendering lo realiza a la vez After Effects, tanto del vídeo filmado como de la pieza 3D. No tengo que hacer un render primero en Cinema 4D y luego traérmelo aquí. De hecho, desde aquí podría seleccionar el objeto y decirle si quiero una calidad de rendering más rápida, pues para acabar de posicionar, para acabar de pues, componer el resultado final. Puedo escoger una calidad intermedia, pues para hacer renders rápidos, simplemente pues para ver qué tal queda, y finalmente puedo escoger la calidad de rendering final, que ya me va a dar la misma calidad que si hiciera el rendering en el propio Cinema 4D. Si por ejemplo no me convence mucho cuál es la posición de este parachoques, pues no pasa nada. De hecho, trabajando con After Effects de este modo, es como si Cinema 4D fuera un efecto más de After Effects. Sencillamente escojo el documento Cinema 4D que tengo la línea de tiempo, pulso comando E, el atajo de teclado, que me permite volver de nuevo a Cinema 4D, realizo en Cinema 4D la modificación que sea, por ejemplo, voy a rotar un poco el parachoques para que esté un poco más recto, guardo los cambios, algo tan sencillo como guardar los cambios, y fijaos cómo cuando vuelvo a After Effects, pues ya tengo esos cambios reflejados de forma autónoma. La sensación es como si estuviera trabajando con la misma aplicación. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya para terminar, yo os prometo que ya os dejo libres. Dejadme que os enseñe otra mejora bastante interesante dentro de After Effects, que es la mejora de nuestra herramienta del pincel de rotoscopio. Esta herramienta del pincel de rotoscopia la añadimos ya en la versión, hace dos versiones de hecho, la versión CS 5.5 de After Effects, pero aquí ha sido modificada radicalmente. ¿En qué consiste esta herramienta? Lo vamos a ver enseguida y prometo que va a ser muy rápido. Ahora me gustaría sustituir este fondo que tengo por un fondo de nubes, por ejemplo. El problema es que, claro, en la selva no podemos colocar un telón verde fosforito para que nos haga la croma. Tenemos la imagen que es la que hay, y la que hay es una montaña frondosa llena de detalles. ¿Cómo podemos aislar pues, el resto de elementos de esa montaña de fondo?
Pues lo vamos a conseguir con esta herramienta que tengo aquí encima, que es la herramienta del pincel de rotoscopio. La selecciono, ¿vale? Y empiezo a dibujar, perdón. Empiezo a dibujar encima de la parte que me quiero quedar. Fijaos cómo ya está aislando, mediante ese contorno rosa, las partes con las que me quiero quedar. No hace falta que sea muy exacto dibujando. Basta con que sea algo aproximado, y entonces, pues si me paso, como he hecho ahora, no pasa nada, pulso la tecla Alt y resto de esa selección hasta conseguir exactamente pues la selección que yo deseo. Las ramas de los árboles, también el cabello de este explorador. Voy a quedarme también con esta parte de la barca, el radiador del coche, ¿vale? El faro, la matrícula. Muy bien. Puedo hacer una previsualización para ver si realmente falta alguna parte. Veo que sí. Esto de aquí todavía falta por enmascarar. Voy a hacerlo, ya lo tengo. Y ahí tendría, pues, esa máscara que es lo que me va a conservar. Pero hay un problema. Y es que, muy bien cuando se trata del contorno de la canoa, que es un contorno bastante geométrico. Pero cuando se trata, por ejemplo, de los árboles o del cabello de los exploradores, pues claro, son superficies demasiado complejas y, bueno, se evidencia bastante el pixelado de ese borde que, bueno, realmente hace que ese enmascaramiento pues no funcione de una forma totalmente verosímil, totalmente creíble. Bien, pues para eso hemos añadido la herramienta de perfeccionar el borde. Esta sí que es nueva de la versión CC. Muy bien. Puedo pasar por encima de ese borde conflictivo, tampoco hace falta que sea muy exacto, más o menos reseguirlo. Y fijaos cómo hace un cálculo adicional, ¿vale?, de ese borde, y de hecho ahora, fijaos cómo la diferencia entre el antes y el después es considerable. Aquí sí que ha podido reconocer toda la complejidad de esa textura por tubo. De esta manera, pues ya vamos a tener la tranquilidad de que vamos a poder, pues, superponer cualquier otra imagen con la garantía de que el resultado final va a ser también totalmente, va a ser total, aunque los bordes sean bordes pues muy complejos. Y una vez más, como podéis ver, esto no es fija, sino que es un vídeo, y lo interesante es que el pincel de rotoscopia ha actuado en todos y cada uno de los fotogramas de la secuencia. Muy bien. ¿Lo veis? Perfecto. Muy bien, pues esto era todo por mi parte. No sé si habéis podido seguirme, espero que sí, por supuesto. Agradeceros muchísimo vuestra atención, pediros de nuevo muchas disculpas por no poder estar allí en persona. Me hubiera encantado tomarme unos piononos en persona con vosotros, en la capital nazarí, pero no ha podido ser esta vez. De todos modos, de verdad que os agradezco vuestra atención. Para mí es un gran honor poder hablar para vosotros. Muchas gracias. Y bueno, la próxima que hagamos ya nos comemos esto que has dicho tan raro y todo lo demás. Piononos. ¿Vale? Cuando... Ya está. Bien, pues pasamos a la siguiente charla. Una cosa antes de salir corriendo. Tenemos ahora a HP que en 5 minutos nos quería hacer una pequeña exposición. Y luego recordaros que en los restaurantes de esta zona tenemos descuento. No me he enterado qué ha pasado. Soy muy devoto. Es que soy muy devoto de Fray Leopoldo de la Pandeire y lo tenía aquí al lado para que me diera suerte de la charla y, como podéis ver, ha funcionado. Por vosotros también. Bueno, pues nada, eso, que tenéis descuentos por aquí en algunos de los restaurantes que hay en la zona. En la página del evento teníais los sitios donde teníais descuentos y decís que venís del evento. Y acabamos la sesión ahora con Víctor Rojo de HP, que os hace nada, una rapidísima introducción.
Tony, cambio la conexión. Nos vemos en Barcelona. Adiós. Adiós, hasta luego. Hola. Que me lo cargo. Hola. ¿Me oís bien? Sí. Agradeceros a los que os quedáis, ¿vale? Gracias, Ana, por invitarme a este evento. Lo voy a hacer lo más rápido que pueda, ¿vale? No os voy a quitar mucho tiempo. ¿Y cuántos de vosotros conocéis HP? ¿Todos? Bien, eso me gusta. ¿Cuántos conocéis las estaciones de trabajo de HP? Bueno, me gusta menos. ¿Y cuántos trabajáis con estaciones de trabajo de HP? Uy, qué milagro, 2. Eso me gusta más. ¿Vale? Bien, pues al hilo de esto, bien. Primeramente pongo esta slide que me gusta mucho, a ver si sale, ¿vale? Pensador y esta. Dios creó la Tierra en 20 minutos, pero fue el render el que tardó 7 días. Con esto seguramente estáis muy familiarizados todos con el renderizado, porque tarda muchísimo, ¿vale? HP, para los que no lo conozcáis, ha trabajado muchísimo en mejorar sus equipos, ¿vale? Las estaciones de trabajo. HP ha trabajado junto a Adobe, ¿vale?, para hacer una pareja perfecta. Es decir, el software está muy bien, pero el hardware tiene que ir acorde con ese software para que corra y haya una compenetración perfecta, ¿vale? Bill Roberts, al que no tengo el gusto de conocer, pero me gusta lo que dice, nos ha dicho que los productos de vídeo profesional de Adobe, ¿vale?, junto con las estaciones de trabajo, dan un rendimiento impresionante. Durante estos años, los ingenieros de HP y Adobe han estado trabajando juntos para asegurar que a nuestras aplicaciones de vídeo se le puedan sacar el máximo rendimiento con las estaciones de trabajo HP. En la experiencia de trabajo de nuestros clientes nos confirman esto, ¿vale? No tengo gusto de conocerlo, pero me gusta mucho lo que dice. Vale. ¿Por qué los profesionales de Adobe necesitan el rendimiento de una estación de trabajo? Pues muy sencillo, sobre todo por el rendimiento. El rendimiento que dan estas estaciones de trabajo, para el render sobre todo, es espectacular, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen capacidad de expansión, porque puede llevar hasta 2 microprocesadores Xeon con 12 núcleos, ampliable hasta 512 GB de RAM, ¿vale? Y unas tarjetas gráficas de NVIDIA que pueden llegar hasta 6 GB de memoria dedicada, que le quita trabajo a los micros, ¿vale? Además de todo esto, pueden ir ventilados con refrigeración líquida. A ver, ¿por qué elegir una estación de trabajo, ¿vale? HP, pues muy sencillo, sobre todo por rendimiento, ¿vale? Aquí veo muchas manzanas, o llevo viendo muchas manzanas durante toda la mañana, pero me gustaría que probáseis el producto, de verdad.
Tengo ahí fuera un stand y me gustaría que vieseis el producto, ¿vale? Rendimiento, innovación y confianza. Confianza, lleva muchos años HP en el mercado y toda la tecnología que ha aprendido con servidores, que es el número 1, la ha aplicado a las estaciones de trabajo, ¿vale? A ver, para cada necesidad, ¿vale? Porque todos no necesitamos lo mismo, no necesitamos el mismo rendimiento. Pues bueno, tiene distintas líneas de producto. Tienes formato torre, el all-in-one, ¿vale? Pero que es una estación de trabajo, y los portátiles en los distintos tamaños, ¿vale? Este, con el que os estoy haciendo la presentación, es una estación de trabajo, ¿vale? Pero no nos olvidemos de los monitores. Los monitores son muy importantes, no solo por el trabajo, sino porque todo aquello que realizamos trabajando nos gusta verlo en condiciones, ¿vale? Y en color real, a ser posible. HP tiene este tipo de monitores. Muy bien, y ahora... Pues sin más, muchas gracias. Y a comer, que tendréis hambre.